En el año 2022, la famosa productora A24 nos dio una grata sorpresa a los fans del género de terror con X, ese gran slasher que se convirtió en uno de mis favoritos, que combina elementos clásicos y retro con otros elementos cinematográficos más modernos. Más tarde, ese mismo año, tuvimos otra gran película que funciona como precuela a X, y esa es la brutal Pearl. Una historia que combina suspenso y drama con características muy marcadas del subgénero slasher también. Ambas películas tienen muchas similitudes cinematográficas y artísticas, pero guardando las distancias en la ambientación por la diferencia de las épocas en las que están basadas. Vamos a resumir en un minuto lo que sucede en estas dos películas, pero en orden cronológico de la historia, por lo que iniciamos con Pearl, ambientada en 1918. Aquí conocemos a esta joven frustrada por estar de cierta manera amarrada a la granja de sus padres conservadores, lo cual va totalmente en contravía de lo que Pearl quiere para su vida, ser una estrella. Sin embargo, mentalmente Pearl es muy, pero muy, en serio, muy inestable e impredecible, y esto la lleva a cometer una serie de locuras entre las que están varios asesinatos y otros actos bastante inhumanos. Además, Pearl tiene claros problemas para controlar su ira y además es extremadamente pasional, y esto, sumado a su deseo de irse lejos de casa, dan como resultado la toma de decisiones fatales sin importar sus consecuencias. La muerte de su madre, aunque fue un poco más accidental que intencional, pero aún así Pearl no demuestra mucho arrepentimiento al respecto. También asesina a su interés amoroso, a su propio padre y a su amiga. Para el final de la película, su esposo vuelve de la guerra y se encuentra con la terrorífica escena de Pearl, esperándolo con una cena preparada con los cadáveres de los padres en la mesa y la comida completamente echada a perder. Sí, una escena muy desagradable. Sin embargo, el esposo al parecer termina aceptándola con el tiempo, o eso es lo que vemos 61 años después en X, ya que, como sabemos, primero fue estrenada X y casi un año más tarde fue estrenada la precuela. Aquí, Pearl y su esposo siguen viviendo en aquella granja, al parecer de una manera mucho más calmada, y evidentemente ya son un par de ancianos. Un día común y corriente, llega un grupo de jóvenes quienes les piden el favor de que les permitan quedarse en la casa de huéspedes mientras filman una película. Y sí, la película o el largometraje que van a filmar, digamos que tiene como objetivo mostrar lo bello de la anatomía humana y su apareamiento. Cabe aclarar que la principal protagonista en esta película es Maxine, quien es interpretada por Mia Goth, sí, la misma que interpreta a Pearl. En X, Pearl vuelve a vivir sus más retorcidos deseos sexuales y frustraciones de ser una estrella al ver a Maxine y a sus amigos, por lo cual se pone manos a la obra para acabar con todos. Y su esposo, aunque trata de manejar las cosas con un poco más de calma, siempre está dispuesto a ayudar y encubrir a su esposa. Finalmente ocurre una completa masacre en la que se matan unos a otros, excepto el esposo de Pearl. Ese se murió por un infarto. No me río por el infarto, sino porque sobrevives a una vida con una esposa literalmente loca y vas y te mueres de un infarto. Pero bueno, igual él tampoco era una perita en dulce, ambos merecían morir. Finalmente, Maxine fue la única sobreviviente y escapa antes de que llegue la policía. Ahora, a mediados de este año 2024, tuvimos el esperado, aunque de alguna manera sorpresivo cierre de esta trilogía con Maxine. Y me duele aceptarlo, pero no está a la altura ni de Pearl ni de X. Y claro que estamos hablando de películas muy diferentes. Pearl es una película más lenta, introspectiva, perturbadora, mientras que X es un slasher un poco más cliché, pero con elementos frescos y una cinematografía muy particular. Sin embargo, para darle cierre a esta trilogía, yo esperaba un producto que quizás combinara lo mejor de ambos mundos, o que innovara en algún aspecto, o al menos que se destacara en algo, pero no.
Maxine se queda a medias en todo lo que propone al principio de la película y más aún al principio de su trilogía, ya que comienza abriendo varias posibilidades muy interesantes, como Maxine queriendo pasar de las películas para adultos hacia el cine de terror para volverse una estrella. Además, desde un principio también se nos dice que hay un acosador nocturno quitándole la paz a la ciudad de Los Ángeles desde hace un buen tiempo. Sumado a esto, tenemos recuerdos que atormentan a Maxine de aquella noche en la granja de Pearl y su esposo. Pero al final, nada de esto tiene un gran desarrollo o un cierre que valga verdaderamente la pena, sino que van apareciendo giros en la trama que, aunque inesperados en su mayoría, también se sienten desconectados o decepcionantes para las altas expectativas que habían por la película desde los trailers o bueno, nada más viendo lo buenas que fueron sus antecesoras. En ningún momento estoy diciendo que Maxine sea una horrible película, pero sí una mediocre y más o menos confusa, ya que, como dije hace un rato, la película tenía un potencial descomunal para hacer una gran película de suspenso, terror, horror y para traer además algo verdaderamente diferente a la mesa, pero termina siendo una película de suspenso a medias, un slasher a medias y el final es posiblemente lo más decepcionante de toda la película, donde se nos revela que todo el tiempo el misterioso hombre que estuvo buscando a Maxine era su padre, quien, como ya sabemos, era un hombre religioso que planeaba hacerle algún tipo de exorcismo a su hija. Pero para llegar a ella, acabó con sus amigos y conocidos. Pero lo peor no es el concepto como tal de la película, sino el desarrollo del mismo, donde todo se siente improvisado, o al menos gran parte del argumento, o también de cierta manera inesperado, pero solo por el hecho de ser inesperado. Es decir, que eso es lo único que aporta. Pero yo, en lo personal, prefiero algo predecible y muy bien ejecutado a que me des algo inesperado o novedoso, pero decepcionante o incómodo de ver. Y eso no es lo peor, sino que al final Maxine logra salir con vida y termina consiguiendo su objetivo de volverse una estrella o al menos famosa, pero no de la manera correcta quizás. Y fin. Ah, no, eso no es lo peor, sino que el acosador nocturno del que siempre se habla en la radio y las noticias, al final ni siquiera era su padre, y solo sale al final que lo capturaron, pero en realidad nunca lo vimos, ni supimos quién era, en fin. Lo único a destacar positivamente es la interpretación de Mia Goth, que aquí sigue estando igual de bien, así como también destaco la ambientación ochentera bien lograda a través tanto de las locaciones como de la cinematografía, pero fuera de eso no hay mucho positivo de lo que podamos hablar. Giancarlo Esposito está bien, pero nada novedoso. El investigador privado del padre de Maxine no está mal a nivel actoral, pero su personaje le quita la poca seriedad que quizás le hacía falta a la película, ya que es ese típico personaje absurdo que termina cansando y en vez de volverse un buen personaje como una burla o una parodia o algo satírico, simplemente termina cansando. Lo único bueno es la escena de su muerte, eso sí es de lo mejor de la película. En resumen, Maxine es una película que combina suspenso, un poco de gore y momentos de comedia negra o satírica, y todo esto lo hace mínimamente bien en su mayoría, pero se queda corta al intentar darle el cierre merecido a su trilogía, y el desarrollo de la trama se torna cada vez más pesado a medida que avanza la misma, hasta llegar a un final que te deja con un sabor completamente agridulce y al menos que no cumplió con mis expectativas, porque sí, claramente trata de hacerle honor al cine de la época en la que está basada la película, pero ni siquiera eso lo hace con éxito. Bueno, esa es mi opinión. Hasta aquí mi opinión y algo de resumen de Maxine. Y bueno, también de Pearl y de X, que obviamente espero que les guste, pero si no es así, puedes comentar con respeto y también darle a suscribirte para ayudarme a crecer. Nos vemos en un próximo video.